Uno de los experimentos más conocidos en psicología es el realizado por John B. Watson, en el cual utilizó a un conejito y como participante a un niño el cual fue apodado Albert. En este experimento lo que Watson hacía era más o menos sencillo. Colocaba a un conejito y cada vez que el niño se aproximaba al conejo o tenía algún tipo de contacto con el conejo, sonaba un ruido muy fuerte que asustaba al niño y hacía que llorara. Esto lo hizo a lo largo de muchos ensayos, con lo cual terminó condicionando el miedo. Es decir, ahora ya no se necesitaba ningún ruido para que el pequeño Albert llorara. Simplemente con ver el conejo, lloraba. Desarrolló miedo hacia los conejos derivado de este experimento. Posteriormente a esto pasó algo muy interesante. Querían probar si este miedo se había generalizado hacia otros elementos o si se mantenía únicamente hacia el conejo. Para ello le presentaron otros elementos parecidos al conejo, por ejemplo un ratón, un objeto de peluche, etc. Encontrando que el miedo se había generalizado, es decir, el pequeño Albert no le tenía miedo ya únicamente al conejo que fue con el que fue entrenado, sino que le tenía miedo también a peluches, a ratas, a ratones, a gatos, a cualquier objeto o elemento o animal que se asemejara al conejo. Independientemente, o más bien dejando por este momento de lado si este experimento fue ético o no, que no lo fue, esto sí nos da claridad sobre una cosa muy particular. El miedo es aprendido, es decir, no nacemos con un miedo predeterminado hacia diferentes elementos. Aprendemos a tener miedo, a qué tener miedo y por qué y cómo tener miedo. Este experimento fue un parteaguas para saber cómo funcionan las fobias, cómo funciona el miedo y en general para conocer cómo funcionan muchos aspectos emocionales de nuestro comportamiento que terminan por ser aprendidos. Y también nos dio mucha luz acerca de qué tenemos que hacer si nosotros queremos eliminar esas fobias o esos miedos. Así que, a pesar de la poca ética que hay en este experimento, fue un experimento que fue un parteaguas para conocer mejor cómo aprendemos a comportarnos y también se ha utilizado mucho para entender y para saber cómo es que podemos nosotros, además, dejar de tener estos miedos, aprender a regularnos emocionalmente y nos da más luz acerca de cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como nos comportamos.